Miguel Ángel Herrera no era simplemente otro rostro tras los hábitos. A los 28 años, había dedicado 5 años al servicio de la parroquia de San Sebastián en Valdepeñas, un pueblo de 4.200 habitantes enclavado entre viñedos centenarios y olivares que se perdían en el horizonte. Los feligreses conocían su característica sotana negra siempre impecable y su sonrisa genuina que iluminaba hasta las confesiones más difíciles. Medía 1,75 metros, con cabello castaño oscuro que mantenía pulcramente cortado según las tradiciones del seminario, y ojos verdes que reflejaban una compasión infinita. Miguel Ángel tenía la reputación de caminar por las calles empedradas del pueblo a cualquier hora, visitando a los enfermos en sus hogares, llevando la comunión a los ancianos que ya no podían llegar a la iglesia, y consolando a las familias en sus momentos más oscuros. Durante la época de cosecha, era común verlo trabajando junto a los campesinos en los viñedos, sus manos manchadas de tierra y jugo de uva, compartiendo la carga de trabajo mientras escuchaba las preocupaciones de su rebaño. Guardaba en los bolsillos de su sotana caramelos para los niños y pequeñas estampas religiosas que regalaba a quien las necesitara. En 5 años de ministerio, Miguel Ángel nunca había faltado a una misa, nunca había rechazado una confesión, sin importar la hora, y nunca había alzado la voz en medio de las discusiones más acaloradas del consejo parroquial. Su superior, el anciano Monseñor Rodríguez, lo describía como el sacerdote más vocacional que había conocido en sus 40 años de servicio. El jueves 3 de octubre de 1991 amaneció con una brisa fresca que anunciaba la llegada del otoño en Castilla-La Mancha. Las hojas de los álamos que bordeaban la plaza comenzaban a teñirse de dorado, y el aroma a mosto llenaba las calles del pueblo. La temperatura rondaba los 18 grados centígrados, perfecta para caminar por las calles adoquinadas. Miguel Ángel llegó a la iglesia a las 6:15 de la mañana, 15 minutos antes de lo habitual, como era su costumbre. Realizó su rutina matutina. Encendió las velas del altar mayor, verificó que los libros de cantos estuvieran en su lugar y revisó el confesionario para asegurarse de que todo estuviera preparado para el día. La señora Carmen Jiménez, que se encargaba de la limpieza de la parroquia, recordaba haberlo visto organizando los ornamentos sacerdotales para la misa de la mañana. Habían conversado brevemente sobre los preparativos para la festividad de San Francisco de Asís, que se celebraría al día siguiente. Miguel Ángel parecía especialmente animado, mencionando que había preparado una homilía especial sobre la humildad y el servicio a los más necesitados. A las 7:00 de la mañana, Miguel Ángel celebró la primera misa del día. Su voz resonaba clara y serena en las bóvedas de la iglesia del siglo XVI, mientras un grupo reducido pero devoto de feligreses matutinos participaba en la Eucaristía. Nada en su comportamiento o en sus palabras sugería preocupación o circunstancias inusuales. La parroquia de San Sebastián se alzaba majestuosa en el corazón de Valdepeñas, sus torres gemelas visible desde cualquier punto del pueblo. Construida en 1542, la iglesia había sido testigo de bodas, bautizos y funerales de innumerables generaciones. Sus muros de piedra caliza atesoraban 5 siglos de historias, oraciones y lágrimas. Miguel Ángel conocía cada rincón del edificio sagrado, desde la cripta donde descansaban los fundadores del pueblo hasta el campanario desde donde se divisaba toda la comarca. La sacristía, su refugio personal, estaba decorada con imágenes de santos y una pequeña biblioteca donde guardaba sus libros de teología y espiritualidad. Durante los días de semana, la iglesia recibía un flujo constante de visitantes. Ancianas que venían a rezar el rosario, madres jóvenes que buscaban consuelo, trabajadores que se detenían un momento antes de dirigirse a los campos. Miguel Ángel
Había desarrollado la habilidad de estar disponible sin ser intrusivo, apareciendo cuando era necesario y retirándose discretamente cuando la gente necesitaba soledad para orar. La rutina diaria de Miguel Ángel incluía 3 misas, una matutina a las 7:00, otra al mediodía para los trabajadores y la vespertina a las 19:00. Entre las celebraciones atendía confesiones, visitaba enfermos y realizaba trabajo administrativo en la sacristía. Los jueves, por la tarde, estaban especialmente dedicados al sacramento de la reconciliación, ya que muchos feligreses se preparaban para la misa dominical. A las 7:30 de la tarde del 3 de octubre, Miguel Ángel terminó de atender la última confesión del día. Teresa Morales, una viuda de 67 años que acudía religiosamente cada jueves, fue la última persona que habló con él. Según su testimonio posterior, el padre parecía sereno y había impartido la absolución con su habitual ternura pastoral. Teresa recordaba que Miguel Ángel le había hablado sobre la importancia de la esperanza durante los momentos difíciles y le había recomendado una oración específica para encontrar paz en su dolor por la reciente pérdida de su esposo. Sus palabras fueron reconfortantes y sabias, sin ningún indicio de angustia personal o preocupación. Después de que Teresa se marchara, Miguel Ángel cerró la puerta de la iglesia siguiendo su rutina habitual. Varios vecinos lo vieron apagar las luces del templo y dirigirse hacia la casa parroquial, ubicada a apenas 50 metros de la iglesia. Era exactamente las 7:45 cuando Juan Carlos Herrero, el panadero, lo saludó desde la acera opuesta. Miguel Ángel respondió al saludo con una sonrisa y alzó la mano en señal de despedida. Esas fueron las últimas palabras que intercambió con alguien en el pueblo. Juan Carlos más tarde describiría al sacerdote como una figura familiar, caminando tranquilamente hacia su hogar, con los últimos rayos del sol otoñal iluminando su sotana negra. El silencio que comenzó esa noche de octubre se convertiría en el sonido más inquietante que Valdepeñas había conocido jamás. Cuando Miguel Ángel no apareció para la misa matutina del 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, la alarma se disparó inmediatamente en la comunidad parroquial. Era impensable que faltara a una celebración tan importante sin avisar previamente. La señora Carmen llegó a las 6:00 de la mañana para preparar la iglesia y encontró las puertas cerradas. Al no obtener respuesta en la casa parroquial, contactó al monseñor Rodríguez, quien se presentó inmediatamente con una copia de las llaves. Al registrar la vivienda, encontraron la cama sin deshacer y la cena del día anterior intacta sobre la mesa de la cocina. Para las 8:00 de la mañana, cuando los feligreses comenzaron a congregarse para la misa especial, la noticia de la desaparición se había extendido por todo el pueblo como un reguero de pólvora. El alcalde, don Fernando Castillo, fue notificado inmediatamente y contactó a la Guardia Civil de la comarca. 3 unidades de la Guardia Civil se dirigieron hacia Valdepeñas, mientras el amanecer se alzaba sobre los viñedos circundantes. El sargento Antonio Vargas coordinó la búsqueda inicial desde la plaza del pueblo, dirigiendo a los agentes para que revisaran los alrededores de la iglesia y la casa parroquial. No encontraron señales de lucha, objetos personales abandonados o indicios de un accidente. Conforme oscurecía, voluntarios locales comenzaron a llegar con linternas y faroles. Los viticultores abandonaron sus labores de vendimia tardía para unirse a la búsqueda. Las esposas prepararon bocadillos y termos de café caliente. Los niños fueron enviados a casa de los abuelos mientras los adultos organizaban equipos de búsqueda. Registraron bodegas abandonadas, revisaron pozos antiguos y recorrieron cada sendero que conectaba Valdepeñas con los pueblos vecinos. La comunidad rural, que había adoptado a Miguel Ángel como hijo propio, se movilizó para encontrarlo.
Pero cuando llegó la medianoche, los buscadores no habían encontrado absolutamente nada. El amanecer del 5 de octubre trajo refuerzos de 3 provincias vecinas. Helicópteros de la Guardia Civil sobrevolaron la comarca en patrones de búsqueda sistemáticos, mientras equipos terrestres siguieron cada camino rural y vereda entre los olivares. Agentes especializados llegaron con perros rastreadores y equipo de búsqueda especializado. El puesto de comando establecido en el centro comunitario de Valdepeñas bullía de actividad, mientras los coordinadores de búsqueda trazaban mapas de las áreas cubiertas y asignaciones para los equipos voluntarios. Periodistas locales instalaron cámaras mientras la historia del sacerdote desaparecido se extendía por toda Castilla-La Mancha. Para el mediodía, más de 300 personas participaban en el operativo de búsqueda. Los helicópteros volaban bajo sobre el terreno, sus rotores creando un ritmo constante que podía escucharse a kilómetros de distancia. Los perros siguieron el rastro de Miguel Ángel desde la casa parroquial hasta la plaza, pero lo perdieron después de unos cientos de metros. A pesar del esfuerzo masivo, el paisaje parecía haberse tragado a Miguel Ángel sin dejar un solo rastro. La investigación comenzó a recopilar los últimos movimientos del sacerdote a través de testimonios de testigos. A las 6:30 de la tarde del día anterior, el tendero Alfonso Ruiz recordaba haber visto a Miguel Ángel comprando pan y leche para su cena. Habían conversado brevemente sobre el tiempo otoñal y los preparativos para la celebración de San Francisco. Alfonso describía al padre como relajado y de buen humor, quizás esperando con anticipación la festividad del día siguiente. Un camionero llamado Roberto Santos más tarde contó a los investigadores que había visto a una figura con sotana negra cerca de la ermita de Santa Ana alrededor de las 8:00 de la noche. El momento coincidía con la desaparición de Miguel Ángel, pero Santos no podía proporcionar más detalles sobre lo que había observado. Estos fragmentos crearon una cronología que planteaba más preguntas que respuestas. Miguel Ángel había seguido su rutina normal, realizando paradas habituales, sin mostrar señales de angustia. Sin embargo, en algún momento entre las 7:45 de la tarde y la hora en que debería haber aparecido para la misa matutina, había desaparecido completamente. La ventana de 12 horas se convirtió en el foco de investigación intensa. Valdepeñas, con sus 4.200 habitantes, nunca había experimentado algo como la desaparición de Miguel Ángel. Las iglesias de la comarca organizaron vigilias de oración donde los miembros de la comunidad sostenían velas y compartían recuerdos del sacerdote desaparecido. La iglesia de San Sebastián se convirtió en un centro no oficial para voluntarios, sirviendo comidas a los equipos de búsqueda y coordinando donaciones de suministros. Los comercios locales contribuyeron dinero, equipo y mano de obra al esfuerzo de búsqueda. La ferretería donó linternas y baterías. El restaurante El Mesón del Vino proporcionó comidas gratuitas a los agentes de la ley. Los ciudadanos establecieron un fondo de recompensa que rápidamente creció a 500,000 pesetas cuando llegaron donaciones de toda la región. Miguel Ángel no era solo un sacerdote para esta gente, era su consejero espiritual, su amigo, el hombre que había bautizado a sus hijos y consolado a sus familias durante los momentos más difíciles. La comunidad se negaba a abandonar la esperanza de que fuera encontrado vivo y sano. Durante los días siguientes a la desaparición de Miguel Ángel, la Guardia Civil recibió docenas de pistas de toda España y países vecinos. Una mujer aseguraba haber visto a un sacerdote que coincidía con su descripción en una estación de autobuses de Valencia. Otro llamante afirmaba haber divisado su característica sotana en un área de descanso cerca de Sevilla.
Cada pista requería investigación, desviando recursos del área principal de búsqueda. Videntes ofrecían sus servicios asegurando que podían localizar a Miguel Ángel en varios lugares a través de medios sobrenaturales. Ciudadanos bien intencionados reportaban actividades sospechosas que habían observado semanas o meses antes, preguntándose si estos incidentes podrían estar relacionados con la desaparición del sacerdote. El trabajo detectivesco se convirtió en un proceso de eliminación, mientras los investigadores siguieron pistas falsas, mientras mantenían la esperanza de que una pudiera revelar el paradero de Miguel Ángel. El teléfono de la comandancia de la Guardia Civil sonaba constantemente con pistas que no llevaban a ninguna parte, creando un ciclo frustrante de esperanzas levantadas y expectativas truncadas. Conforme los días se convertían en semanas, los investigadores desarrollaron varias teorías sobre el destino de Miguel Ángel. El escenario más probable involucraba un problema médico. Quizás había sufrido un colapso mientras caminaba solo por las afueras del pueblo y había perdido la conciencia en un área que no había sido completamente registrada. Una segunda teoría sugería que Miguel Ángel había sufrido una crisis espiritual y había decidido abandonar su vocación voluntariamente, posiblemente debido a problemas personales desconocidos para sus colegas y familia. Más perturbadora era la posibilidad de que hubiera sido víctima de un crimen. La posición de Miguel Ángel como confesor significaba que tenía conocimiento de secretos que algunas personas podrían preferir mantener ocultos. ¿Había alguien decidido silenciarlo permanentemente? La cuarta teoría, susurrada pero no discutida oficialmente, sugería que Miguel Ángel podría haber elegido desaparecer voluntariamente, quizás debido a una crisis de fe o problemas personales desconocidos para su comunidad. Cada teoría tenía evidencia que la respaldaba, pero ninguna podía explicar todos los hechos que rodeaban su desaparición. Carlos y María Herrera habían estado casados durante 35 años cuando su hijo desapareció. Ambos maestros jubilados habían criado a Miguel Ángel y a su hermana menor, Isabel, en la misma casa donde aún vivían, en las afueras de Toledo. María mantenía la habitación de Miguel Ángel exactamente como la había dejado en su última visita. Los libros de teología que había estudiado en el seminario seguían ordenados en los estantes. Las fotografías familiares dispuestas sobre el escritorio. Carlos se unía a cada equipo de búsqueda, caminando por terreno difícil a pesar de sus 65 años y problemas de artritis. Llevaba una fotografía de Miguel Ángel en el bolsillo de la camisa y la mostraba a todas las personas que conocía, esperando que alguien pudiera recordar haberlo visto. Isabel manejaba desde Madrid cada fin de semana para ayudar con la búsqueda y apoyar a sus padres. La familia luchaba con la incertidumbre. No saber si Miguel Ángel estaba vivo o muerto, herido o seguro, hacía imposible el proceso de duelo, mientras la esperanza permanecía dolorosamente viva. El vasto área de búsqueda presentaba el desafío principal para los investigadores. La comarca alrededor de Valdepeñas cubría cientos de kilómetros cuadrados de terreno rural, gran parte sin desarrollar y lleno de viñedos, olivares y terreno montañoso. Con recursos limitados, la Guardia Civil no podía registrar exhaustivamente cada metro cuadrado. El clima se convirtió en otro obstáculo cuando las lluvias otoñales convirtieron los caminos de tierra en lodazales y el invierno cubrió la evidencia potencial bajo una capa de nieve. La Policía Nacional fue consultada, pero no encontró evidencia de crímenes federales que justificaran su participación. Las limitaciones presupuestarias significaban que el departamento no podía mantener una búsqueda a tiempo completo indefinidamente.
Los detectives fueron reasignados para manejar casos activos, mientras la desaparición de Miguel Ángel fue relegada al estado de seguimiento. La política local complicó las cosas cuando los funcionarios municipales se preocuparon por el costo de la búsqueda y su impacto en la imagen de la región. La investigación que había comenzado con tanta urgencia gradualmente se desaceleró cuando las realidades prácticas se impusieron. La nieve comenzó a caer en noviembre de 1991, cubriendo la comarca con un manto blanco que ocultaría evidencia durante meses. Los esfuerzos de búsqueda se redujeron a expediciones ocasionales de fin de semana, cuando el clima lo permitía y había voluntarios disponibles. La atención mediática se desplazó a otras historias cuando el caso de Miguel Ángel se enfrió. La diócesis celebró una misa conmemorativa en la iglesia de San Sebastián en el primer aniversario de su desaparición, aunque no se había encontrado ningún cuerpo y persistía la esperanza de que pudiera estar vivo. María Herrera asistió al servicio, sosteniendo el breviario de Miguel Ángel, mientras Carlos permanecía estoicamente a su lado, con los ojos fijos en las vidrieras sobre el altar. El servicio terminó con la congregación cantando el himno favorito de Miguel Ángel, Alma Misionera, sus voces llevándose por el cementerio nevado junto a la iglesia. El detective inspector Eduardo Molina se transfirió a la Guardia Civil de Castilla-La Mancha en la primavera de 1995, trayendo 18 años de experiencia con la Policía Nacional de Madrid. Molina había solicitado específicamente asignación a la unidad de casos fríos, motivado por experiencia personal con crímenes sin resolver. Su propia hermana había sido asesinada en 1989 y el caso permanecía abierto. Molina abordó la desaparición de Miguel Ángel con ojos frescos, revisando cada informe, fotografía de evidencia y declaración de testigo. Descubrió pequeñas inconsistencias en algunos relatos de testigos y notó que ciertas áreas a lo largo de la ruta habitual de Miguel Ángel no habían sido registradas exhaustivamente. Molina también encontró referencias a otros 2 casos de personas desaparecidas en la región, desapariciones que habían sido investigadas por separado, pero compartían similitudes inquietantes con el caso de Miguel Ángel. Comenzó a preguntarse si estos casos podrían estar conectados, quizás indicando un patrón de actividad criminal en el área rural. Molina descubrió que el comerciante Pedro Jiménez había desaparecido en 1989 mientras conducía solo por las carreteras rurales de la comarca. 2 años después, el peregrino francés Henri Dubois se desvaneció a lo largo de la misma ruta del Camino de Santiago. Los 3 casos de personas desaparecidas, Jiménez, Miguel Ángel y Dubois, habían sido vistos por última vez en la misma área general, cerca de la ermita de Santa Ana. Los 3 habían desaparecido durante las horas del atardecer, cuando el tráfico era más ligero. Los 3 casos involucraban personas que viajaban solas, sin testigos de sus momentos finales. Molina creó un mapa marcando las ubicaciones donde cada persona había sido vista por última vez, notando que formaban un triángulo aproximado centrado en el área de la ermita de Santa Ana. El detective comenzó a sospechar que un depredador serial podría estar operando en la región, atacando a viajeros aislados. Esta teoría explicaría por qué la formación y experiencia de Miguel Ángel no habían prevenido su desaparición. Podría haber estado tratando con alguien que ya había cometido crímenes similares exitosamente. Mientras Molina investigaba conexiones entre los 3 casos, encontró resistencia inesperada de algunos miembros de la comunidad. Varios residentes de largo tiempo parecían reticentes a discutir las desapariciones, cambiando de tema cuando Molina planteaba sus teorías. Los veteranos en el café de la plaza paraban de hablar cuando él entraba, reanudando sus conversaciones solo después de que se marchaba.
Cuando Molina hacía preguntas directas sobre las personas desaparecidas, algunos locales mencionaban que ciertas cosas era mejor dejarlas tranquilas y sugerían que se concentrara en crímenes más recientes. El detective percibía que la comunidad estaba ocultando algo, quizás protegiendo a alguien o escondiendo conocimiento sobre las desapariciones. La presión de sus superiores para concentrarse en casos activos en lugar de casos fríos añadía a la frustración de Molina. Los recursos departamentales eran limitados, y el capitán cuestionaba si continuar investigando desapariciones de 7 años de antigüedad era el mejor uso del tiempo detectivesco. Molina se encontró trabajando en el caso de Miguel Ángel durante sus horas libres, impulsado por el instinto que le decía que las respuestas estaban al alcance. Molina enfocó su atención en la ermita de Santa Ana, el elemento común en las 3 desapariciones. Construida en 1645, la estructura de piedra se alzaba en una colina que dominaba el valle donde se encontraba Valdepeñas. Los registros locales revelaron que la ermita había sido el sitio de múltiples tragedias en los años 1800 y 1900. Un residente anciano mencionó que los locales habían considerado la ermita maldita o de mala suerte durante décadas, aunque la mayoría descartaba tales comentarios como superstición. Molina se preguntaba si la historia del lugar podría ser significativa, quizás atrayendo a alguien con una fascinación mórbida por la muerte o tragedias. Solicitó informes de ingeniería sobre la construcción y mantenimiento de la ermita, buscando cualquier cosa que pudiera explicar por qué 3 personas habían desaparecido en la misma área durante un periodo de 4 años. La ermita misma parecía estructuralmente sólida, pero su ubicación aislada la convertía en un lugar ideal para que alguien interceptara viajeros sin testigos. Durante su investigación, Molina escuchó susurros sobre la finca abandonada de los Mendoza, una propiedad rural ubicada aproximadamente a 15 kilómetros de la ermita de Santa Ana. La propiedad había pertenecido a don Esteban Mendoza, quien había muerto en 1989, y la tierra había permanecido vacía desde entonces. Varios residentes mencionaron que Mendoza había sido un hombre reservado que desalentaba las visitas y había colocado carteles de «prohibido el paso» por toda su propiedad. Circulaban historias sobre actividades extrañas en la finca durante los últimos años de Mendoza. Luces inusuales vistas de noche, el sonido de maquinaria funcionando a horas extrañas y visitantes que iban y venían sin ser vistos en el pueblo. Molina descartó la mayoría de estas historias como chismes rurales, pero las referencias consistentes a la propiedad Mendoza despertaron su curiosidad. Si alguien estaba secuestrando personas en el área, una finca aislada, sin residencia actual, proporcionaría el escondite perfecto. Molina condujo hasta inspeccionar la propiedad Mendoza en una mañana fría de febrero de 1996. La finca consistía en 800 hectáreas de terreno accidentado, incluyendo colinas boscosas, barrancos y pastizales que no habían sido utilizados para pastoreo en años. La casa principal se había quemado en 1990, dejando solo una base de piedra y una chimenea de ladrillo en pie entre la maleza. Varios edificios anexos permanecían en pie, pero en varios estados de deterioro. Un granero con el techo parcialmente colapsado, un taller con ventanas rotas y un edificio de bloques de hormigón que podría haber sido usado para almacenamiento. Molina realizó una búsqueda preliminar de los edificios accesibles, encontrando solo los restos esperados del abandono. Herramientas oxidadas, madera podrida y evidencia de animales que habían hecho sus hogares en las estructuras. Nada parecía obviamente conectado con los casos de personas desaparecidas, pero el tamaño y aislamiento de la propiedad hacían imposible una búsqueda exhaustiva sin recursos significativos. Molina tomó nota de la ubicación y planeó regresar con equipo apropiado.
Cuando Molina solicitó financiamiento para equipo de radar de penetración terrestre para buscar en la propiedad Mendoza, su solicitud fue denegada debido a limitaciones presupuestarias. También surgieron cuestiones legales respecto al acceso a propiedad privada. Aunque la tierra estaba abandonada, aún tenía un propietario registrado y se requerirían órdenes judiciales apropiadas para cualquier búsqueda oficial. Molina se frustró con los obstáculos burocráticos que parecían diseñados para prevenir progreso en el caso. Sus colegas comenzaron a cuestionar su enfoque en los casos fríos, sugiriendo que se estaba volviendo obsesionado con misterios irresolubles. El detective se encontró investigando durante su tiempo personal, usando sus propios recursos para seguir pistas que el departamento no financiaría. Su matrimonio comenzó a sufrir cuando pasaba fines de semana conduciendo por caminos rurales, entrevistando residentes ancianos y buscando pistas en áreas que habían sido registradas múltiples veces antes. Su esposa se quejaba de que hablaba más sobre Miguel Ángel Herrera que sobre su propia familia. A pesar del costo personal, Molina no podía abandonar el caso de Miguel Ángel. Visitaba regularmente a la familia Herrera, actualizándolos sobre su progreso y manteniendo su esperanza de que las respuestas aún podrían encontrarse. Carlos Herrera había desarrollado problemas cardíacos significativos y diabetes que empeoraban con el estrés de no conocer el destino de su hijo. María continuaba poniendo un lugar en la mesa para Miguel Ángel, negándose a aceptar que su hijo podría no volver nunca a casa. Molina sentía el peso de la confianza de la familia y su necesidad desesperada de cierre. Les prometió que no abandonaría la búsqueda, incluso si eso significaba trabajar en su propio tiempo con sus propios recursos. El detective entendía que resolver la desaparición de Miguel Ángel se había convertido en más que una obligación profesional. Era una misión personal que definía su sentido de propósito como oficial de la ley. En 1999, las nuevas tecnologías GPS se volvieron disponibles para las agencias de aplicación de la ley, permitiendo a Molina crear mapas detallados de áreas previamente registradas e identificar ubicaciones que podrían haber sido pasadas por alto. El modelado por computadora lo ayudó a analizar rutas, horarios y características geográficas para sugerir dónde Miguel Ángel podría haber ido después de su última aparición confirmada. La tecnología reveló 3 áreas a lo largo de sus rutas habituales que no habían sido registradas exhaustivamente debido a terreno difícil o problemas de propiedad privada. Molina identificó estas ubicaciones como sitios prioritarios para esfuerzos de búsqueda renovados. Convencido de que el rosario de Miguel Ángel podría estar escondido en una de estas áreas, el enfoque sistemático le dio nueva esperanza de que la tecnología podría tener éxito donde los métodos de búsqueda tradicionales habían fallado. Comenzó a planear una búsqueda exhaustiva de las 3 ubicaciones, determinado a encontrar a Miguel Ángel o finalmente eliminar las áreas más prometedoras de consideración. El estudiante de geología local, Pablo Ramírez, se ofreció a ayudar a Molina con mapeo y análisis de terreno. Ramírez estaba familiarizado con los patrones de drenaje del área, inundaciones estacionales y composición del suelo, conocimiento que podría ser crucial para entender dónde la evidencia podría estar preservada o destruida con el tiempo. El estudiante señaló que las inundaciones primaverales cerca de la ermita de Santa Ana podrían haber llevado desechos kilómetros río abajo, potencialmente moviendo objetos personales de Miguel Ángel lejos del sitio original del incidente. La perspectiva fresca y experiencia técnica de Ramírez energizaron la investigación de Molina.
Juntos identificaron áreas donde las inundaciones estacionales podrían haber depositado objetos, enfocando sus esfuerzos de búsqueda en ubicaciones río abajo desde la última posición conocida de Miguel Ángel. La asociación entre el detective experimentado y el estudiante entusiasta trajo nuevo rigor científico a la investigación. El análisis geológico de Ramírez sugirió que ciertas áreas serían más propensas a preservar evidencia, mientras que otras habrían sido depuradas por años de inundaciones. Molina organizó un nuevo esfuerzo de búsqueda voluntaria para mayo de 2000, enfocándose en las áreas identificadas a través del modelado por computadora y análisis geológico. Las condiciones climáticas eran ideales, las lluvias primaverales habían terminado, pero el calor del verano aún no había hecho el trabajo al aire libre insoportable. Los voluntarios llegaron con detectores de metales, esperando localizar el crucifijo de Miguel Ángel u otros objetos metálicos que podrían haber sido pasados por alto en búsquedas anteriores. Los equipos de búsqueda incluían montañistas experimentados, guardias civiles retirados y miembros de la familia de Miguel Ángel que se negaban a abandonar la esperanza. Molina coordinó el esfuerzo con precisión militar, asignando áreas específicas a cada equipo y asegurando que todos los hallazgos fueran documentados apropiadamente. Mientras los voluntarios se dispersaban por la comarca, la tensión se acumulaba entre los buscadores. Después de 9 años de decepciones, todos se preguntaban si esta búsqueda finalmente proporcionaría respuestas o simplemente añadiría a la frustración del caso sin resolver. A las 3:20 de la tarde del 15 de mayo de 2000, la voluntaria buscadora Elena Vázquez notó algo que brillaba débilmente bajo la luz del sol de la tarde. El objeto estaba parcialmente enterrado en un barranco aproximadamente a 8 kilómetros río abajo de la ermita de Santa Ana, oculto debajo de años de escombros acumulados y vegetación. Mientras Vázquez apartaba barro y maleza, emergió de la tierra una cruz pectoral de plata. El rosario de Miguel Ángel había sido encontrado. Molina llegó en minutos, con el corazón acelerado, mientras miraba hacia abajo a la reliquia que había acompañado a Miguel Ángel en su ministerio final. El rosario yacía de lado, las cuentas hundidas profundamente en barro seco con hierba silvestre y flores creciendo entre los eslabones de la cadena. Después de 9 años de búsqueda, la evidencia física de la desaparición de Miguel Ángel finalmente yacía ante ellos. Pero en lugar de proporcionar respuestas, el descubrimiento solo profundizaría el misterio que rodeaba su destino. La condición del rosario de Miguel Ángel inmediatamente perturbó a Molina. El objeto parecía haber sido cuidadosamente colocado en el barranco en lugar de haber caído allí durante un accidente. Las partes de plata que deberían haber estado dañadas por el impacto estaban intactas, mientras que otros componentes mostraban signos de daño deliberado. El breviario de Miguel Ángel fue encontrado a 20 metros de distancia, mojado, pero no destrozado de una manera consistente, con una caída a alta velocidad. Más perturbador era la ausencia de marcas de derrape o escombros en el supuesto sitio del accidente arriba del barranco. La posición y condición del rosario sugerían que había sido movido a esta ubicación después de cualquier incidente que hubiera separado originalmente a Miguel Ángel de sus pertenencias. Molina se dio cuenta de que encontrar el rosario no había resuelto el misterio. En cambio, había revelado que la desaparición de Miguel Ángel involucraba más que un simple accidente. Alguien había ocultado deliberadamente la evidencia, planteando preguntas aterrorizantes sobre qué le había pasado a Miguel Ángel y por qué su rosario había sido escondido durante 9 años. El rosario de Miguel Ángel fue cuidadosamente extraído del barranco y transportado al laboratorio de criminalística del Estado para examinación forense detallada. Los analistas
encontraron que los patrones de daño en el objeto eran inconsistentes con el tipo de accidente que lo habría depositado en el barranco. Raspaduras de pintura y abolladuras sugerían que el rosario había sido dañado y luego movido, posiblemente en camión o remolque. Más desconcertante era la ausencia de sangre o ADN de Miguel Ángel en superficies donde debería haber estado presente si hubiera resultado herido durante un accidente. El equipo forense también descubrió que varios componentes valiosos habían sido removidos del rosario, elementos que un ladrón podría haber tomado, pero que no se habrían perdido en un accidente. Estos hallazgos respaldaron la teoría de Molina de que el rosario había sido deliberadamente colocado en el barranco para ocultar evidencia de un crimen. El análisis del laboratorio planteó más preguntas de las que respondió, transformando la desaparición de Miguel Ángel de un posible accidente a un probable secuestro. Dentro del breviario de Miguel Ángel, los técnicos de la escena del crimen descubrieron un pequeño pedazo de papel encajado detrás del marcador de páginas. A pesar de 9 años de exposición a humedad y cambios de temperatura, el papel permanecía parcialmente legible. En la escritura de Miguel Ángel, los investigadores pudieron distinguir las palabras: "Si encuentran esto, revisen cripta antigua, M.A.H." Las iniciales coincidían con el nombre de Miguel Ángel, confirmando que él había escrito el mensaje. La nota sugería que Miguel Ángel había sobrevivido cualquier incidente inicial que lo había separado de su rosario y había tenido tiempo para dejar una pista sobre su ubicación. Pero, ¿a qué cripta se refería? Molina consultó registros históricos y arquitectónicos, descubriendo que varias criptas abandonadas salpicaban el área alrededor de la ermita de Santa Ana. El mensaje en el breviario de Miguel Ángel proporcionó la primera evidencia directa de que había sobrevivido más allá de su desaparición, pero también planteó preguntas escalofriantes sobre su destino final. Los registros arquitectónicos locales revelaron una cripta abandonada ubicada a 800 metros de donde se encontró el rosario de Miguel Ángel. La cripta había sido sellada en los años 1970 debido a preocupaciones de seguridad, pero décadas de erosión habían comprometido las barreras. Molina se acercó al sitio con extrema precaución, acompañado por expertos en seguridad subterránea y personal de rescate de emergencia. Lo que encontraron dentro desafió todas sus teorías previas sobre la desaparición de Miguel Ángel. La cripta contenía evidencia de habitación humana reciente, equipo de campamento, contenedores de agua y suministros de comida que no habían estado allí cuando la cripta fue sellada. El crucifijo de Miguel Ángel yacía entre los suministros, sus baterías hace tiempo muertas. El equipo de supervivencia sugería que alguien había vivido en la cripta por un periodo extendido, pero la identidad de esa persona permanecía desconocida. ¿Había Miguel Ángel sobrevivido su calvario inicial solo para quedar atrapado en la cripta abandonada? ¿O había alguien más usado la ubicación como escondite? La cripta reveló una historia de supervivencia que asombró a los investigadores. Alguien había creado un área de vivienda improvisada en las profundidades de la cripta abandonada, completa con sacos de dormir, suministros de cocina y comida y agua cuidadosamente racionadas. El crucifijo de Miguel Ángel no era el único equipo encontrado. Los investigadores también descubrieron una linterna, fósforos y suministros médicos que sugerían que el ocupante había estado tratando heridas. La configuración de supervivencia parecía haber sido usada durante semanas, posiblemente meses, basándose en la cantidad de suministros y los patrones de desgaste en el equipo. Pero el aspecto más desconcertante era la evidencia de que el ocupante eventualmente había dejado la cripta voluntariamente,
Los suministros estaban cuidadosamente empacados y los objetos personales estaban arreglados como si alguien hubiera intentado regresar. Molina se dio cuenta de que encontrar la cripta había resuelto un misterio mientras creaba otro. Miguel Ángel, o alguien conectado a su caso, había sobrevivido en la cripta por un período extendido, pero su paradero actual permanecía desconocido. Entre los suministros en la cripta, los investigadores encontraron un diario dañado por agua que contaba la increíble historia de supervivencia de Miguel Ángel. Las entradas, escritas con su distintiva caligrafía, describían cómo había sido atacado por dos hombres desconocidos cerca de la ermita de Santa Ana y había logrado escapar, aunque herido, hacia la cripta buscando refugio. Miguel Ángel había logrado sobrevivir durante semanas en el escondite subterráneo, tratando sus propias heridas con suministros de su botiquín de primeros auxilios y racionando comida que llevaba en los bolsillos de su sotana. El diario revelaba sus repetidos intentos de señalar pidiendo ayuda, pero la profundidad de la cripta y las paredes de piedra bloqueaban cualquier posibilidad de comunicación. Miguel Ángel había salido de la cripta varias veces para tratar de llegar a la civilización, pero las heridas y desorientación lo habían forzado a regresar a la seguridad de su refugio subterráneo. El diario proporcionaba un relato día a día de su lucha por sobrevivir mientras esperaba rescate. La condición de Miguel Ángel había deteriorado con el tiempo, según las entradas de su diario. Heridas sin tratar, suministros limitados de comida y el estrés psicológico del aislamiento habían pasado factura. Su escritura se volvía cada vez más temblorosa y sus entradas más cortas y menos coherentes. La entrada final, fechada el 15 de noviembre de 1991, 43 días después de su desaparición, mencionaba escuchar voces y ver luces cerca de la entrada de la cripta. Las últimas palabras escritas de Miguel Ángel eran inquietantes. Alguien viene, finalmente voy a casa. El diario terminaba abruptamente después de esa entrada, dejando a los investigadores preguntándose qué había pasado durante las horas finales de Miguel Ángel en la cripta. ¿Habían rescatistas finalmente lo encontrado? ¿O su estado mental deteriorado le había causado imaginar voces que no estaban allí? La entrada final del diario no proporcionó respuestas claras, solo la sugerencia escalofriante de que el calvario de Miguel Ángel había terminado de una manera que permanecía oculta de los investigadores. A pesar de encontrar el sitio de supervivencia de Miguel Ángel, los investigadores aún no habían localizado sus restos. Una búsqueda extensiva de la cripta y área circundante no reveló huesos humanos u otra evidencia del destino final de Miguel Ángel. La investigación se expandió para incluir entrevistas con residentes locales que podrían haber estado en el área durante noviembre de 1991. Molina teorizó que alguien había encontrado a Miguel Ángel en la cripta, ya sea rescatándolo o descubriendo su cuerpo, pero había fallado en reportar el incidente a las autoridades. La falta de restos físicos significaba que el caso de Miguel Ángel permanecía oficialmente sin resolver, aunque su diario había proporcionado perspicacia sobre sus esfuerzos de supervivencia. Molina continuó siguiendo pistas y entrevistando testigos potenciales, esperando encontrar a alguien que pudiera explicar qué le había pasado a Miguel Ángel después de su entrada final en el diario. El descubrimiento de la cripta había respondido algunas preguntas mientras planteaba otras, dejando la investigación en un estado frustrante de resolución parcial. En diciembre de 2000, el ganadero anciano Tomás Jiménez se presentó con información que complicó aún más la investigación. Jiménez afirmó que en noviembre de 1991 había encontrado a un hombre herido en su propiedad aproximadamente a 8 kilómetros de la cripta. Según Jiménez,
El hombre coincidía con la descripción de Miguel Ángel y llevaba ropa clerical rasgada. Jiménez dijo que había llevado al hombre al hospital regional a 80 kilómetros de distancia, pero nunca había aprendido su identidad o qué le había pasado después. Los registros del hospital de ese periodo estaban incompletos y los miembros del personal que habían trabajado allí en 1991 no pudieron ser localizados. La historia de Jiménez proporcionó una posible explicación para la desaparición de Miguel Ángel de la cripta, pero también planteó nuevas preguntas sobre por qué no existía registro oficial de su tratamiento. ¿Había Miguel Ángel sido tratado en el hospital bajo un nombre falso? ¿Era la memoria de Jiménez precisa después de 9 años? El relato del ganadero ofrecía esperanza de que Miguel Ángel podría haber sobrevivido su calvario, pero sin evidencia corroborativa, su historia permanecía sin verificar. La investigación de Molina del Hospital Regional reveló brechas perturbadoras en sus registros médicos de 1991. Los archivos del periodo cuando Miguel Ángel podría haber sido tratado estaban perdidos o contenían información incompleta. El administrador del hospital afirmó que una actualización del sistema de computadoras en 1998 había resultado en la pérdida de algunos registros más antiguos, pero Molina sospechaba que los registros podrían haber sido deliberadamente destruidos u ocultados. Varios miembros del personal anterior habían muerto o se habían mudado, haciendo imposible verificar el relato de Jiménez a través de testimonio de testigos presenciales. Molina descubrió que el hospital había sido propiedad de una corporación privada con conexiones a figuras políticas locales, planteando la posibilidad de que el tratamiento de Miguel Ángel hubiera sido encubierto para proteger la reputación de alguien. La cooperación del hospital con la investigación fue mínima y Molina sintió que los funcionarios estaban activamente obstruyendo sus esfuerzos por aprender la verdad sobre el tratamiento potencial de Miguel Ángel. Incluso después de encontrar el rosario, sitio de supervivencia y diario de Miguel Ángel, preguntas cruciales permanecían sin respuesta. ¿Por qué su rosario había sido movido y ocultado en el barranco? ¿Quién había Miguel Ángel encontrado durante sus días finales en la cripta? Si había sido rescatado y tratado en el hospital, ¿por qué no había registro de su cuidado? ¿Por qué nadie había reportado encontrarlo vivo después del esfuerzo masivo de búsqueda? Molina sospechaba que la desaparición de Miguel Ángel involucraba más que un simple ataque. Alguien en la comunidad sabía qué le había pasado y estaba manteniendo ese conocimiento en secreto. La investigación del detective había revelado un patrón de ocultamiento y obstrucción que sugería que intereses poderosos estaban trabajando para mantener oculto el destino de Miguel Ángel. Los residentes locales continuaron evitando discutir el caso, y Molina sintió que estaba luchando contra una conspiración de silencio que protegía a los responsables de la desaparición de Miguel Ángel. Para 2001, Molina había agotado la mayoría de sus pistas investigativas sin encontrar respuestas definitivas sobre el destino final de Miguel Ángel. El caso permanecía oficialmente abierto, pero ya no se investigaba activamente debido a limitaciones de recursos y el paso del tiempo. Molina se retiró de la Guardia Civil en 2003, atormentado por su incapacidad de proporcionar cierre para la familia de Miguel Ángel. Carlos Herrera murió en 2004 sin aprender qué le había pasado a su hijo. María continuó viviendo en la casa familiar, manteniendo la habitación de Miguel Ángel y esperando respuestas que podrían nunca llegar. La comunidad de Valdepeñas cargó con el peso del misterio sin resolver, con algunos residentes creyendo que sabían más de lo que estaban dispuestos a admitir. La desaparición de Miguel Ángel se había convertido parte del folclore local, una historia de advertencia sobre los peligros que podrían acechar en los lugares aislados de la España rural.
El archivo del caso permanecía en los archivos del departamento, esperando nueva evidencia o testigos que podrían finalmente revelar la verdad. En marzo de 2018, durante renovaciones de la iglesia de San Sebastián para celebrar su 5º centenario, los trabajadores de construcción hicieron un descubrimiento que cambiaría todo. Mientras removían paneles de madera antiguos en la sacristía, encontraron un compartimiento secreto detrás del armario donde se guardaban los ornamentos sagrados. Dentro del escondite, envuelto en un paño de lino, yacía un cuaderno de cuero que nadie había visto en 27 años. En la primera página, escrito con la inconfundible caligrafía de Miguel Ángel, estaban las palabras: «Si algo me pasa, que sepan la verdad». El cuaderno contenía entradas que se extendían desde enero de 1991 hasta su desaparición, revelando una historia que nadie en Valdepeñas había imaginado. Miguel Ángel había descubierto algo que ciertas personas en el pueblo querían mantener oculto a cualquier costo. Las páginas relataban su creciente preocupación por actividades ilícitas que había observado durante sus visitas pastorales nocturnas. Había sido testigo de reuniones secretas, transacciones sospechosas, y había comenzado a sospechar que algunos miembros respetados de la comunidad estaban involucrados en contrabando. El diario revelaba que Miguel Ángel había estado luchando internamente sobre qué hacer con su conocimiento. Como confesor, estaba obligado por el secreto sacramental, pero como ciudadano sentía la responsabilidad de proteger a su comunidad. Las entradas finales del cuaderno describían amenazas veladas que había recibido, advertencias de que ciertos secretos era mejor mantenerlos enterrados. La última entrada, fechada el día de su desaparición, simplemente decía: «He decidido hablar, que Dios me proteja».